Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo. Es un poco largo, pero nos tiene algo muy importante también. Cuando lo encuentres nos ponemos de pie y vamos a darle lectura de uno hasta el último versículo. Hebreos 11, 1 hasta el final. Vamos a leerlo de manera unida, de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que dicen, porque los que dicen esto, perdón, por los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndolo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú es respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado,
teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, e hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde, Señor, te damos gracias, porque tú eres el Dios en quien podemos confiar, Señor, y en quien tenemos la seguridad de que nunca nos dejará ni nos abandonará, Señor. Gracias por tus promesas y por tu fidelidad. En esta tarde, Señor, te rogamos que tu palabra pueda servir, Señor, de un alimento muy especial, de un fortalecimiento muy especial para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, aquí vemos que la fe es la confianza y la convicción de que algo es verdadero, incluso si no lo podemos ver. En la Biblia, la fe es un don de Dios que permite a las personas creer en Él y vivir de acuerdo a su palabra. La fe no es algo que nosotros hayamos inventado, ni nosotros hayamos logrado por algunos méritos, sino que la fe es un don de Dios. Es el autor y consumador de la fe en cada uno de nosotros. Y a través de la fe nosotros podemos ver las cosas que no se pueden ver a simple vista, pero que podemos mirar con nuestros ojos espirituales. La fe nos hace tener la seguridad de lo que esperamos es real y es verdadero. Por la fe nosotros podemos mirar como el siervo del profeta cuando le pidió a Dios que le abriera los ojos y pudo ver los ejércitos que estaban a favor de ellos. Nosotros no podemos mirar a simple vista, pero cuando tenemos la fe, nosotros podemos mirar esta protección de Dios, esta seguridad de Dios a través de los ojos espirituales. ¿Y cómo vamos a tener fe? Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice que cuando nosotros conocemos a Dios mucho más, nosotros aumentamos más y más nuestra fe. Nuestra fe va creciendo porque mientras más conozcamos a Dios es el aumento de nuestra fe. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de su palabra, a través de la oración, buscando más la intimidad con Dios y reconociéndole a Él en nuestra vida. Dice que la Biblia, la fe es un don de Dios que permite
a las personas creer en Él y vivir de acuerdo a su palabra. La fe en la Biblia dice que es el camino de confianza en el Dios, el cual no se ve, pero en quien se cree con certeza. Nosotros no podemos mirar a Dios a simple vista. Nosotros no podemos mirar a Dios, pero decimos que conocemos a Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer si no es a través de la fe? Si no es a través de la palabra de Él. Podemos pensar, muchas veces dice, ¿cómo puedo conocer a Dios si no lo puedo ver? ¿Cómo puedo creer en Dios si no lo puedo ver? ¿Cómo puedo tener fe en Dios si no lo puedo ver? Pero nosotros podemos ver, hermanos, en las personas no videntes, que ellos pueden creer, ellos pueden conocer, ellos pueden tener fe en algo. Si alguien les dice que en este lugar no hay un peligro para que ellos puedan caminar, ellos lo creen, aunque no lo puedan ver. Nosotros a través de la fe podemos creerle en Dios las promesas. Podemos creerle en Dios porque nuestra fe no es una fe ciega. Muchas veces pueden decir, yo tengo una fe ciega, pero eso está mal, porque la fe no es ciega. La fe es algo que nos permite ver, es algo que tenemos una prueba. El Señor nos da la prueba de que nosotros, si ponemos nuestra confianza en Él, Él es el galardonador, es el premiador de nuestra fe. Él es el que nos da seguridad en nuestra fe. Dice la fe es un camino de confianza en Dios, en el Dios el cual no se ve, pero en quien se cree con certeza. En el capítulo 1 de Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza, y la certeza es el conocimiento seguro y claro y evidente que se tiene de algo sin ninguna duda. Esa es la certeza, tenemos la seguridad, no tenemos duda de lo que dice Dios es la verdad. No tenemos duda de que Dios existe. No tenemos duda de que creemos en un Dios vivo y verdadero. Amén. Mucha gente cree en dioses, mucha gente deposita su confianza, pero en esto es porque la fe no está en ellos, no tienen una fe en la que puedan ver más allá de lo que puede ver su simple vista. Porque dice la palabra de Dios que nosotros andamos no por vista, sino por fe. Y esta es los ojos en el cual nosotros podemos ver más allá de lo que la simple vista a nuestros simples ojos pueden mirar. Y aquí podemos ver, nos da Hebreos en este capítulo 11, nos da grandes hombres que tuvieron fe, grandes hombres que conquistaron murallas, que taparon bocas de leones a través de la confianza y la fe y la seguridad en el Dios poderoso. Y la fe es la piedra angular del cristianismo, porque sin fe, dice, no podemos agradar a Dios. Es necesario tener fe para que nosotros podamos agradar a Dios. Pero nuestra fe tiene que ser una fe que realmente pueda estar fuera de dudas, no dudando, porque el Señor dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por lo menos tenía un poco de fe. Por lo menos tenía ese poco de fe. Pero hermanos, nosotros tenemos que permitir que la fe crezca en nosotros. Amén. Que la fe no permita que dudamos. Pedro se metió al agua, ¿verdad? Viendo a Cristo. Y él quería caminar. Él estaba viendo a Cristo, quería estar con Él. Y eso le permitió caminar porque tenía esa fe. Pero momentáneamente descuidó la mirada. Y entonces fue que se dio cuenta que estaba en medio del mar. Y él era un hombre experto en natación, era un pescador, un marinero, por decir. Y entonces él en ese momento, él no pensó en nadar, sino que su objetivo de él era caminar en el agua o hundirse. Y él dijo, Señor, sálvame. Y el Señor lo tomó de sus brazos y caminó con él. Entonces, hermanos, pero el Señor lo reprende de una manera cariñosa o amorosa, no le achaca, por tu poca fe te pasó esto, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, hermanos, en esta hora tenemos que permitir que nuestra fe crezca para que nosotros podamos fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. ¿Y en cuál momento nuestra fe
se demuestra que está creciendo en los momentos difíciles, ¿verdad? Porque en los momentos que nosotros estamos atravesando, momentos agradables, momentos que no tenemos problemas, no hay dificultades en nuestra vida, que todo nos va bien, pues podemos decir que tenemos fe. Pero en los momentos difíciles, cuando atravesamos enfermedades, problemas económicos, problemas sociales, problemas de cualquier índole, que inclusive puede estar en peligro nuestra propia vida, es cuando tenemos que demostrar cuán grande es nuestra fe. Y el Señor muchas veces permite, no es porque no nos ame, no es porque, es al contrario, porque nos ama, permite que muchas veces pasemos por pruebas y tribulaciones, para que, no para que Él sepa, Él dice, voy a dejar que mi hijo pase por este problema para ver cuánto de fe tiene, o cuán puede resistir. Él ya sabe, Él conoce todo. Él desde antes de que nosotros nazcamos, Él ya sabe, ya hizo planes, ya hizo, a Él no le toma por sorpresa los problemas que vamos a enfrentar. Él ya lo sabía, ya preparó la salida, ya preparó los recursos para pelear y para luchar y para que tú y yo podamos vencer. Pero simplemente Él lo permite para que nosotros crezcamos, para que nosotros podamos darnos cuenta a dónde nuestra fe puede resistir. Y entonces dice, la fe es el fundamento básico de la verdad en la vida cristiana. La fe nos relaciona con Dios y Jesucristo. Cuando nosotros tenemos esa fe, tenemos una comunión con Él. La gente sin fe no puede agradar a Dios. La gente sin fe no está en buena relación con Dios. La gente que no conoce, cualquier persona puede decir tengo fe, pero no, si no conoce a Dios, no tiene la verdadera fe. Porque la fe que realmente nos lleva a Dios es un don que Él nos da para que nosotros podamos estar firmes con Él. Dice que la fe en la vida cotidiana, la fe nos impulsa a actuar y enfrentar los desafíos. La fe nos mueve para adentro y nos permite cruzar y nos permite avanzar con firmeza. Cuando David llegó al campo de batalla, él fue por llevar provisiones a sus hermanos y miró el desafío de Goliat y él dijo, ¿quién es este hombre que incircunciso que está desafiando a Dios y a los escuadrones de Israel? Entonces él dijo, él tenía fe. Él no miró el tamaño del adversario, sino que miró el tamaño de su Dios, la grandeza de su Dios y el poder de su Dios. Él le había acompañado en la lucha contra los animales feroces y él dijo, yo puedo también con él. Ese es tener fe, porque no tenía entrenamiento militar, no tenía armaduras adecuadas para la batalla, no tenía nada prácticamente, pero él tenía la fe y él estaba seguro. Y estoy seguro que David no dudó con certeza de que Dios no lo iba a dejar en ese momento. Y esa es la fe que nos hace enfrentar o confrontar los desafíos que encontremos en el camino de la vida. Esa es la fe que nos da la fortaleza, que nos da la seguridad de que saldremos vencedores y victoriosos. Y la fe dice que nos mueve para adentro, no como el barco que tiene problemas y dice vamos a buscar puertos para llegar y salvar la vida, sino que la fe dice sigue para adentro porque el barco está seguro. Entonces como en la tormenta, ¿verdad?, de los discípulos, ellos estaban desesperados, estaban pensando en lo peor, pero cuando se levanta el Señor Jesucristo y manda la calma, ¿verdad?, él estaba tranquilo porque él sabía que el barco estaba seguro. Él sabía que el barco estaba seguro. Y entonces, así nosotros, en el barco de la vida, nosotros estamos seguros si Cristo tenemos la fe que Cristo está con nosotros. Y esto nos dice de que
ah, la fe nos ayuda a saber que Dios nunca nos defraudará ni nos dejará solos. En Isaías 41:10 dice, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Dice, no temas, no desmayes. ¿Por qué dice que no desmayemos? Porque este problema no va a ser de unos segundos. Porque el atleta que sale a correr, si fuera que va a correr unos 2 minutos, no se va a desmayar. Pero si va a una maratón que le va a durar casi todo el día, seguramente puede desmayarse en el camino. Por eso dice el Señor, no temas, estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Qué gran promesa y qué maravillosa promesa de Dios cuando nos da la seguridad de que Él está con nosotros. Que a pesar de lo que nosotros sintamos, que a pesar de lo que nosotros pensemos, Él está con nosotros. Y dice, yo soy tu Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando me recuerda cuando Elías, el profeta Elías, estuvo contendiendo con los profetas de Baal, ¿verdad? Los profetas de Baal, cómo se laceraban el cuerpo, estaban gritando, y Elías estaba tranquilo, tenía la seguridad, tenía la fe que él estaba con el Dios vivo y verdadero, que estaba el Dios del universo, el Dios que sobre todos los dioses, ¿verdad? Ese es algo que es muy maravilloso, tener la seguridad de que Dios es el verdadero Dios, nuestro Dios. Y esto dice que no nos deja ni nos desampara. Entonces la palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad y fidelidad. Nosotros tenemos que ser leales, tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que cada día estar más cerca de Él para que podamos crecer, para que nuestra fe pueda crecer más, para que nuestra fe pueda ser mucho más fuerte, que cuando sea probada pueda salir reluciente como el oro. Dice, que la fe es la convicción, la certeza, es la certeza de lo que se espera y la convicción. Dice que la convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad, es la certeza que se piensa o se siente. O sea que si es algo que nosotros sentimos y nosotros pensamos, tener la certeza de lo que creemos, tenemos la seguridad, esa es la convicción, que tenemos la seguridad que de una persona de la verdad. Cuando nosotros nos enfrentamos a personas que nos tratan de confundir o de contradecir o de probar, nosotros sentimos una convicción, tenemos una convicción que nadie ni nada lo puede remover ni cambiar. Esa es la seguridad, eso es la certeza, que son palabras sinónimos, certeza y convicción viene siendo casi lo mismo, que tenemos la seguridad, que no dudamos en quién hemos creído, que no dudamos de la realidad de nuestro Dios. Cuando la ciencia dice que encuentran unos fósiles y le ponen millones de años y la gente lo cree, pero si le hablamos de Dios, lo ponen en duda. Lo ponen en duda que Dios creó el universo, pero mientras más años le pongan a lo que se encontró, mucho más creíble es, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que nosotros por convicción sabemos que en quién hemos creído. Entonces, dice que también la fe define como creencia y devoción a Dios. La Biblia tiene mucho
más que decir sobre la fe y lo importante que es. De hecho, dice, es tan importante que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios y es imposible agradarle. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, una vez más, vemos que la fe es algo, es un don que Dios nos da, y a través de la fe nosotros podemos tener, dice, porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, sino es un don de Dios. Porque Dios nos da ese regalo, nos da la fe para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos recibir la salvación, para que nosotros podamos aceptar que la muerte y la resurrección de Cristo, la sangre preciosa que derramó, nos limpia de todo pecado y nos da la oportunidad de poder estar, de que Dios nos declara justos y sin mancha delante de Dios. Nos da la entrada libre, de que nosotros, de todo lo que hayamos hecho, de lo que hayamos vivido, el Señor lo ha limpiado todo y ha puesto nuevas vestiduras. La fe dice o llama las cosas que no son como que si ya son o como que si ya fuesen. Por eso dice que Dios nos dice que estamos sentados a la diestra de Él. Estamos sentados con Él en las mansiones celestiales. Él no ve las cosas como en futuro, ni presente ni pasado. Para Él todo el tiempo es presente. Para Él todas las cosas lo mira como que ya son hechas. Y dice que estamos con Él. Y esa es nuestra fe, que llamemos a las cosas que no son como que si ya fueran. Por eso dice que es necesario tener fe para agradar a Dios. Ahora, ¿de dónde proviene la fe? Le dice que la fe no es algo que evocamos por nosotros, por nuestra cuenta, ni es algo de nacimiento, tampoco es un resultado de la diligencia de estudiar, basándonos, buscando lo espiritual. Efesios 2, 8, 9. Si alguien puede leer Efesios 2, 8, 9. Amén. Esto es lo que les había dicho, que la fe no es que nosotros lo hayamos ganado de alguna manera, sino que es un don de Dios. Y dice, porque por gracia sois salvos, dice, ¿verdad? Por medio de la fe, que es un don de Dios. Y entonces es para que nadie se gloríe. Pero también las obras, hermanos, la fe es la base principal de las obras. Porque si tenemos fe y no tenemos obras, la cosa no está bien. Y si tenemos obras y no tenemos fe, tampoco está bien. Con las obras no vamos a alcanzar fe ni la salvación. Pero si tenemos fe, vamos a tener buenas obras. Vamos a tener buenos frutos si tenemos una fe en el Dios vivo y verdadero. Entonces quiere decir que a través de la fe nosotros podemos actuar y hacer las cosas correctamente. En ocasiones dice que pues nuestra fe puede ser probada, pero si tenemos, una vez más, vuelvo a redundar en la misma, si tenemos la fe en que Dios está con nosotros, vamos a salir adelante, vamos a salir victoriosos, vamos a salir más que vencedores. Y no es fácil, muchas veces es fácil decirlo y fácil predicarlo, pero cuando se vive es el momento cuando uno lo experimenta, es el momento cuando uno tiene que poner en práctica y es el momento cuando uno también puede experimentar las bendiciones de Dios, puede experimentar la presencia de Dios mucho más, puede experimentar como vio Giesi. Me imagino que se quedó extasiado al mirar las cosas espirituales. Entonces, de esa manera, nosotros también vamos a quedar sorprendidos, de cierta manera, ¿verdad? De una manera hermosa de tener
la presencia y las respuestas de nuestro Dios. En esta hora, hermanos, pues que el Señor nos bendiga y que nos ayude a permanecer firmes en nuestra fe y en hacerlo crecer más, buscando, leyendo la palabra y conociendo más a Dios.